No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenía 21 años cuando fui por primera vez de vacaciones fuera del país. Fue un viaje especial por muchas razones, pero sobre todo porque lo hice con la familia de mi novio de ese entonces. Llevábamos 3 años juntos. Nos habíamos conocido en el primer año de universidad, en una clase de historia del arte que ninguno de los dos realmente necesitaba tomar, pero que terminamos eligiendo por razones distintas. A mí me interesaban los museos, a él los créditos fáciles. Nos sentamos juntos por casualidad y desde la tercera clase ya no nos despegábamos. Nuestra relación fue creciendo poco a poco, primero como compañeros de tareas, luego como amigos que se quedaban hablando hasta tarde en la biblioteca y finalmente como pareja. Su familia me recibió con los brazos abiertos desde el principio. Su mamá me cocinaba platos típicos y su hermana menor me pedía ayuda para escoger ropa. Me sentía parte de ellos, como si hubiera sido adoptada por una segunda familia que era más relajada, más unida, incluso más divertida que la mía. Así que cuando me invitaron a pasar unos días con ellos en España, acepté encantada. Era verano y yo ya había terminado mis exámenes finales. Todo se alineaba. Fuimos a España, a una zona del sur cerca de la frontera con Portugal. Era verano y todo parecía sacado de una postal. Playas doradas, cielos limpios, brisa salada y calor del bueno. Ese día íbamos de camino a una excursión cuando desde la carretera vimos una playa un poco escondida que parecía vacía. Como no había nadie más, decidimos parar. No era una playa turística, no había sombrillas ni puestos de comida, solo arena, mar y un promontorio de rocas grandes al fondo. De esas formaciones rocosas irregulares que sobresalen como los huesos de la tierra, justo donde termina la arena y empieza el agua más brava. Después de nadar un poco, me llamó la atención la vista desde esas rocas. Siempre he sido curiosa, de esas personas que no puede resistirse a ver qué hay más allá. Llevaba unas sandalias de plataforma que, aunque no eran las más apropiadas para escalar, me quedaban bien ajustadas, así que no me preocupé demasiado. Subí entre las piedras con cuidado, pensando que la vista desde el borde valdría la pena. No iba muy rápido, solo explorando, disfrutando el momento. Pero a medio camino sentí que algo se atoraba. La suela de mis sandalias se quedó atrapada justo entre 2 rocas. Intenté zafarla, pero al hacer un pequeño movimiento, perdí el equilibrio y caí de espaldas. Todo pasó tan rápido que ni siquiera pude meter las manos. Solo recuerdo un fuerte tirón en el pie y luego oscuridad, como si alguien hubiera apagado la luz por un segundo. Cuando abrí los ojos, escuché mi nombre. Gritaban desde la arena. Estaban todos mirándome, preocupados. Yo seguía en el suelo, boca arriba, con la cabeza apoyada sobre una roca dura y el pie todavía atrapado entre las piedras. Pero lo extraño fue que no me dolía nada. Me incorporé poco a poco, esperando sentir algún rasguño, algún golpe, algo, pero no tenía ni una sola herida, ni siquiera una raspadura. Nada. Me quedé ahí unos segundos, confundida. Mi cuerpo estaba como arqueado, casi en forma de banana, y lo único que había tocado el suelo era mi cabeza y el pie atorado. Por lógica, la parte trasera de mi cuerpo debería haberse golpeado con fuerza, y mi cabeza... Bueno, estoy segura de que fue lo primero que pegó contra la roca. Esa piedra no era lisa, tenía picos, bordes afilados. Debería haberme abierto la cabeza o, mínimo, dejarme un chichón. Pero no, nada. Como si me hubieran acostado con cuidado. Volvimos al coche y nadie dijo mucho. Yo fingí que estaba bien, que no era gran cosa, pero por dentro no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Esa caída no tenía sentido. A veces, en momentos como ese, uno simplemente lo atribuye a la suerte. Pero mientras más pasaron los años, más me costó aceptar que fue solo un golpe de suerte. ¿Y si no fue suerte? ¿Y si alguien me sostuvo o me protegió antes de tocar el suelo? No sé, suena loco, pero lo recuerdo con demasiada claridad. El silencio, el vacío, ese parpadeo negro. Lo repaso a veces como quien rebobina una escena imposible. A veces pienso que fue mi primer aviso, como si el universo o lo que sea que está allá afuera me hubiera dicho, no es tu momento todavía. Y aunque sigo sin poder explicarlo, una parte de mí sabe que lo que pasó ese día no fue normal. Algo me salvó de algo que por pura lógica debió haber terminado muy mal. Y eso no se me olvida. Cuando tenía 16 años vivíamos en el otro extremo de la provincia, en una casa modesta pero acogedora, no muy lejos del campo.
Era una época extraña, ni niño ni adulto, intentando encontrar mi lugar en una familia que siempre ha sido algo caótica, pero unida. Uno de los pilares de esa unidad era mi tío Ernesto. No era exactamente el más estable de la familia, pero sí el más entrañable. Siempre tenía una historia, una carcajada lista, y por alguna razón yo me llevaba increíblemente bien con él. Pasábamos horas hablando de música, de películas viejas, y de vez en cuando me enseñaba a arreglar cosas. Vivía solo, pero nunca estaba realmente solo. Tenía a Coco. Coco era un Jack Russell Terrier lleno de energía, una bola de músculos diminuta con más personalidad que la mitad de los adultos que conocía. Era juguetón, algo rebelde y completamente intrépido. Tenía esa mirada viva, como si todo el tiempo estuviera planeando su próxima travesura. Podía saltar más alto de lo que uno pensaría posible para un perro tan pequeño, y siempre se las arreglaba para escabullirse por rendijas imposibles. Pero sobre todo, era increíblemente cariñoso. Le encantaba que lo abrazaran, que le rascaran la barriga, que le hablaran como si fuera un niño. Y aunque todos en la familia lo adorábamos, su persona era mi tío. Donde iba Ernesto, ahí iba Coco. Pasábamos muchos fines de semana en su casa. Me gustaba ver cómo Coco lo seguía a todas partes, cómo se subía a su regazo sin pedir permiso, cómo dormía enroscado entre sus pies cuando veíamos películas juntos. Era como si fueran una sola unidad. Uno rugía y el otro ladraba. Coco incluso aprendió a empujar con el hocico una cerveza fría desde el refri hasta el sillón donde mi tío descansaba. Nadie entendía cómo, pero todos lo celebrábamos con risas y cariño, hasta que un día Coco desapareció. Fue en otoño, lo recuerdo bien porque acabábamos de guardar la parrilla y Ernesto estaba de un humor horrible. Al principio pensamos que se había escapado, como solía hacer cuando encontraba la puerta entreabierta. No era raro que regresara por su cuenta después de unas horas de aventura, cubierto de lodo o con un palito nuevo en la boca, pero esta vez no volvió. Pasaron días, luego semanas. Mi tío pegó carteles, habló con vecinos, fue a cada veterinario en un radio de 50 kilómetros. Nada. Se volvió más callado, más gris. La casa se sentía vacía, incluso cuando estábamos todos. Nunca lo dijo en voz alta, pero sabíamos que lo había afectado más de lo que quería admitir. Yo también lo sentía. Me costaba dormir pensando si Coco estaría bien, si alguien lo tendría, si lo habrían atropellado. Imaginaba su mirada confundida, sus patitas inquietas buscando volver a casa. Y entonces, un par de meses después, pasó algo que todavía hoy no puedo explicar. Recibimos una llamada de una sociedad protectora de animales a más de una hora de donde vivíamos. Decían que habían encontrado a un Jack Russell sin chip, muy amigable y curioso. Mi tío fue, y sí, era Coco. Flaco, un poco sucio, pero feliz. Lo reconoció de inmediato y Coco se le lanzó encima, como si no hubiera pasado un solo día. Todos nos quedamos atónitos. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Qué había vivido? Nadie lo sabía, pero lo celebramos como un milagro. Volvió a casa, volvió al sillón, volvió a seguir a Ernesto como su sombra. Todo esto pasó hace casi 20 años. Hace unas semanas estaba hablando con mis padres, compartiendo recuerdos, cuando mencioné a Coco. Les dije algo como, siempre que escucho de un Jack Russell, me acuerdo de Coco y aquella locura de desaparecer y aparecer tan lejos. Pero ellos me miraron confundidos. Me dijeron que Ernesto nunca tuvo un perro, que jamás existió ningún Coco, que seguramente lo estaba confundiendo con otra cosa o lo había soñado. Incluso se rieron un poco, como si fuera una ocurrencia graciosa de mi cabeza. Pero yo no estaba bromeando, estaba hablando en serio, estaba convencido, intenté buscar fotos, alguna evidencia, pero no tengo ninguna, no del perro, no de mi tío con él, ni siquiera de la casa de esa época. Ernesto falleció hace ya más de 10 años, mi abuela, que podría haberlo recordado también. Las pocas personas que estuvieron ahí entonces ya no están, nadie más parece recordar a Coco. Y sin embargo, yo lo recuerdo tan vívidamente que casi puedo oír sus patitas corriendo por el pasillo. Puedo ver su hocico empujando la cerveza, su cuerpo enrollado junto a los pies de Ernesto. Lo recuerdo más claro que a algunos compañeros de la escuela, más claro que a ciertos familiares. Y no hay una parte de mí que dude que fue real. Pero si nadie más lo recuerda, si no hay pruebas, ¿qué fue? ¿Un recuerdo falso? ¿Una especie de glitch en la memoria colectiva? ¿Un cruce de tiempos que solo yo viví? No lo sé.
Pero a veces, en noches tranquilas, cuando el mundo está en silencio y el aire huele a otoño, me parece escuchar un leve tintinear de una placa de perro y una presencia pequeña, cálida, saltando al sillón que ya no está. Y ahí, por un instante, Coco existe otra vez. Cuando tenía entre 7 años, tuve un sueño muy vívido que en ese momento me pareció solo eso, un sueño extraño y sin sentido. En él estaba sentada en una cocina muy iluminada, de esas que parecen siempre llenas de sol, comiendo en una barra con cubierta de mármol blanco. Estaba acompañada por 2 niñas, más o menos de mi edad, que se reían conmigo mientras comíamos algo que parecía pasta con queso. La escena era tan cotidiana que me desperté sin pensar mucho en ello, pero la sensación me quedó grabada, como si lo hubiese vivido de verdad. Avanzando un par de años, cuando tenía 9, mis papás se divorciaron. Fue una época confusa y emocionalmente pesada para mí. Después de la separación, mi papá y yo nos mudamos a otra ciudad para vivir con una prima suya que había ofrecido ayudarnos mientras él se reorganizaba económicamente. Nunca había estado en su casa antes ni conocía bien a su familia, solo sabía que vivían algo alejados, en una casa grande y con un jardín enorme. Recuerdo perfectamente el primer día que llegamos. Ella salió a recibirnos con una sonrisa cálida y detrás de ella aparecieron sus hijas, 2 niñas de unos 10 u 11 años y un bebé que apenas tenía unos meses. En cuanto las vi, sentí una sacudida en el estómago. Eran las mismas niñas de mi sueño, no parecidas, las mismas. Una tenía el cabello castaño claro con rizos sueltos y la otra, más bajita, lo tenía oscuro y lacio con una diadema amarilla. Hasta sus voces me resultaron familiares. No podía procesar lo que estaba viendo. Los primeros días fueron tensos para mí, entre adaptarme a un nuevo hogar y lidiar con la tristeza por la separación de mis padres. Pero esas 2 niñas, mis primas lejanas, me recibieron con una calidez inesperada. Me integraron en sus juegos, me ayudaron a ubicarme en la escuela e incluso empezamos a comer juntas en la barra de la cocina cada tarde, después de hacer la tarea. Y fue ahí donde todo se volvió surrealista. A los 2 meses de vivir allí, una tarde cualquiera, nos sirvieron pasta con queso para cenar. Estábamos sentadas exactamente igual que en mi sueño. La barra de mármol blanco, los mismos platos, las mismas posiciones, incluso la misma luz entrando por la ventana. Me quedé helada, con el tenedor en la mano a medio camino. Las miré a ambas y les solté, sin filtro. Esto ya lo soñé. Ellas se rieron al principio, creyendo que estaba bromeando. Pero cuando les describí el sueño con detalles, la barra, el plato, sus caras, incluso la risa de una de ellas, se quedaron igual de confundidas que yo. Nos miramos por unos segundos, en completo silencio. Luego empezamos a intentar buscar una explicación. Pensamos si tal vez las había conocido antes, si las había visto en alguna foto o escuchado algo sobre ellas. Pero no, yo jamás las había visto en mi vida hasta ese momento. Tampoco conocía la casa ni el diseño de la cocina. Nadie en mi familia hablaba de ellos. Era imposible. Pasaron los años y seguimos en contacto por un buen tiempo, aunque eventualmente la vida nos llevó por caminos diferentes. Pero esa escena quedó tan marcada en mi memoria que nunca he podido explicarla. Cada vez que lo cuento, hay quien sugiere que fue una simple coincidencia. Otros dicen que probablemente lo escuché o vi en algún momento y mi cerebro lo reconstruyó. Pero yo sé lo que sentí, ese tipo de certeza que no se puede explicar con lógica. Esa escena ya la había vivido antes, en un sueño, cuando aún no tenía forma de saber qué me esperaba años después. Y a veces me pregunto si fue una simple premonición o si hay cosas que, de alguna manera, ya están escritas en algún lugar más allá del tiempo. Hace unos años, cuando tenía unos 22 o 23, me fui de campamento con mis amigos durante un fin de semana largo. Era uno de esos planes espontáneos que terminan siendo memorables por lo caótico. Éramos 5 en total, todos amigos desde la prepa, y cada uno llevó lo que pudo. Tiendas medio rotas, hieleras con cervezas baratas, comida enlatada, bocinas y hasta una parrilla portátil. Nos instalamos en un bosque que estaba a unas 2 horas de la ciudad, en un sitio que uno de los chicos conocía porque su primo había ido antes. Pasamos 3 días allá. No hubo señal de celular, lo cual fue parte del encanto.
Estuvimos pescando, haciendo fogatas, contando historias, hablando de la vida y riéndonos como idiotas por cualquier tontería. Todo lo típico de un viaje así: dormir mal, despertarte congelado, tener hambre a las 3 de la mañana, pero no querer salir de la tienda. La verdad es que lo disfruté mucho, me hacía falta desconectarme de todo. Yo estaba pasando por una etapa medio rara en la universidad, con mucho estrés, y esa escapada me sirvió como respiro. El lunes por la tarde, que era feriado, recogimos todo y nos fuimos de vuelta. Uno de mis amigos, Gabriel, fue quien manejó. Me dejó en casa alrededor de las 7 de la tarde. Recuerdo perfectamente haber entrado, saludar a mi mamá, dejar mi mochila en mi cuarto, darme una ducha larga y luego cenar algo rápido. Estuvimos un rato platicando en la cocina, como siempre, y luego me fui a dormir. Hasta ahí, todo normal. Pero al día siguiente me desperté como a las 10 de la mañana con la típica flojera post viaje y bajé a desayunar. Mi mamá me vio bajar y me lanzó esa mirada de madre confundida y a la vez aliviada. Me preguntó: ¿dónde demonios has estado? Yo, medio dormido todavía, le respondí que acababa de llegar la noche anterior, que incluso habíamos platicado un rato. Ella se me quedó viendo como si le hubiera salido una segunda cabeza. Me dijo, seria pero también un poco alterada, que no me había visto desde el viernes por la mañana, que no había escuchado la puerta, que mi cuarto había estado vacío y que incluso me había estado llamando pero mi celular no entraba. Yo me reí pensando que estaba exagerando o que se le había ido el avión, como a veces le pasa. Le dije, mamá, claro que llegué ayer, hasta me diste sopa y hablamos de lo de la factura de la luz, pero juraba que eso nunca había pasado. Me sacó de onda, pero lo atribuí a una confusión de su parte. Igual y no me vio entrar y simplemente asumió que no estaba. Después me fui a casa de Antonio, que vivía a un par de cuadras, para devolverle su termo. Cuando me abrió la puerta, me saludó con un «Bro, ¿dónde estabas ayer? Te estuvimos buscando para ver si querías venir a jugar». Le dije lo mismo que a mi mamá, que llegué el lunes por la noche, que estaba cansado y que me fui directo a dormir, pero me miró como si estuviera bromeando. Me dijo que el lunes por la noche habían pasado por mi casa y que mi mamá les había dicho que todavía no regresaba del campamento. Yo me congelé, le pregunté si estaba hablando en serio. Me juró que sí, incluso fue a buscar su celular y me mostró un par de mensajes que me habían mandado ese día y que evidentemente nunca respondí. Uno de ellos era de ese lunes en la noche, y ahí fue cuando algo me empezó a incomodar en serio. Porque recordaba perfectamente haber estado en casa esa noche. Recordaba la conversación con mi mamá, la sopa caliente, hasta que me había quejado porque el agua de la regadera salía tibia. No sabía qué pensar. Volví a casa y le pregunté a mi mamá si por casualidad tenía alguna prenda mía en la lavadora o si había notado que el baño estuviera húmedo esa noche. Nada, como si no hubiera estado ahí, ni un rastro. Revisé mi mochila y todo seguía igual. La ropa sucia, la linterna, hasta el encendedor que usé para la fogata. Durante los siguientes días me obsesioné un poco con la idea de que algo raro había pasado. Empecé a dudar incluso de mis propios recuerdos. ¿Y si había soñado todo eso? Pero no tenía sentido. Recordaba detalles muy específicos, las cosas que hablamos, la comida, cómo me sentía físicamente. No era una de esas imágenes vagas de un sueño, era una memoria nítida. Después de una semana las cosas volvieron a la normalidad. Dejé de comentarlo porque la gente me veía raro. Mis amigos simplemente asumieron que me estaba confundiendo. Mi mamá pensó que lo estaba usando como excusa para no decir dónde había estado. Nadie me creyó, pero hasta el día de hoy sigo convencido de que viví ese lunes por la noche en casa. Lo viví y lo recuerdo, y sin embargo, todo indica que no estuve ahí. No tengo ninguna explicación lógica. Lo único que sé es que ese día simplemente desaparecí. Soy de Chile y esta historia me pasó hace ya varios años, pero la sigo recordando como si hubiera sido ayer. En ese entonces tenía 20 y tantos y trabajaba vendiendo helados en un carrito. No era un trabajo fácil, pero me gustaba. Me permitía caminar, hablar con la gente y de paso mantenerme cerca de mi hijo, que en ese tiempo era apenas un bebé. Yo me movía sobre todo por la feria del barrio, lo que ustedes quizá llamarían el mercado, y ya conocía a casi todos los feriantes y vecinos. Era como una gran familia al aire libre. Había un vecino en particular, don Javier, un hombre mayor pero muy activo, siempre con una sonrisa.
Era de esos que uno veía todos los días y que saludaban con cariño, como si uno fuera parte de su familia. Tenía un negocio familiar con su esposa y sus hijos, una verdulería que llevaba funcionando más de 2 décadas. Siempre andaba rodeado de su gente, así que uno sabía que si no lo veías en la feria, algo raro estaba pasando. Esa mañana en particular, un día jueves, si no me equivoco, llegué como siempre a instalarme con mi carrito de helados. Eran cerca de las 9 cuando lo vi caminando hacia mí desde la esquina. Me alegró tanto verlo que le sonreí de inmediato, y él también, con esa voz cálida que siempre usaba, me dijo: «Sí, negrita, ya me dieron el alta». Lo vi bien, tranquilo, hasta con mejor color en la cara que la última vez. Le pregunté cómo se sentía y me dijo que se sentía mejor, que por fin iba a poder descansar un poco. Me contó que se iría de vacaciones a un lugar tranquilo y yo me alegré por él. «Qué bueno que puedas salir a despejarte un poco», le dije, «te hacía falta». Le pregunté si se iría con su familia, como siempre, porque ellos eran inseparables, pero ahí vino lo que me pareció raro en ese momento. Me dijo: «No, esta vez me voy solo, ellos irán después». Lo miré sorprendida, pero no quise insistir. Pensé que quizás necesitaba un tiempo para él mismo, después de estar hospitalizado tanto tiempo. Nos quedamos conversando un rato largo, como hasta las 10, y justo antes de despedirse me tocó el brazo y me dijo, mirándome con mucha ternura: «Cuida a tu bebé, mucho». Fue tan dulce, tan directo, que me dejó un poco inquieta. No era raro que me dijera cosas así, pero esta vez sonó diferente, como si me hablara desde otro lugar, como si supiera algo que yo no. Ese día, cuando llegué a casa en la tarde, me senté con mi mamá como siempre a tomar un té y le conté la anécdota. «Me encontré con don Javier en la feria, mamá. Ya le dieron el alta, estaba súper bien. Me dijo que se iba de vacaciones». Mi mamá me miró en silencio por un momento. Sus ojos empezaron a llenar de lágrimas. «¿A qué hora fue eso?», me preguntó con la voz entrecortada. «Como a las 9. Estuvimos conversando hasta las 10. Ella se cubrió la boca y bajó la cabeza. Después me lo dijo. Don Javier no podía haberse aparecido en la feria, porque estaba en el hospital, intubado, y justo a las 10 de la mañana, la hora en la que yo supuestamente terminé de hablar con él, falleció de un ataque cardíaco. No supe qué decir, mi cuerpo se quedó helado. Me levanté, tomé el celular, empecé a revisar redes sociales, mensajes, todo empezaba a coincidir. Su familia había anunciado su fallecimiento ese mismo día, a media mañana. Él nunca había salido del hospital, pero yo lo vi. Hablé con él, lo saludé, sentí su mano en mi brazo. Pasé días sin poder dormir bien. Repetía la conversación una y otra vez en mi cabeza, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pero no la había. A todas luces, lo que había pasado no tenía sentido, y sin embargo fue real. Con el tiempo, me he convencido de que don Javier vino a despedirse. Tal vez sabía que yo necesitaba cerrar ese ciclo con él, que su última palabra no podía ser dicha desde una cama de hospital. Fue un gesto de cariño, de despedida y de misterio. Nunca más volví a vivir algo parecido, pero ese día me cambió para siempre. Ahora, cada vez que paso por su antigua verdulería, todavía me parece verlo entre las sombras, sonriendo, como si no se hubiera ido del todo. He contado esta historia un par de veces antes, pero nunca con todos los detalles. Fue unas semanas después del funeral de mi mejor amigo, Michael. En ese entonces yo apenas podía procesar la realidad. Él se había ido, y yo no sabía bien cómo seguir adelante. Tenía 23 años y la vida, que ya de por sí me costaba, se había vuelto más pesada. Michael y yo nos conocimos en la secundaria, pero fue en la universidad donde realmente nos hicimos inseparables. Era de esas amistades que se sienten más como una extensión de uno mismo. Él era un tipo brillante, con un sentido del humor bastante raro y una risa contagiosa. Siempre estaba inventando teorías locas sobre películas, o diciéndome que debía dejar de escuchar música triste todo el tiempo. Me empujaba, me retaba, pero también me cuidaba. Teníamos esa clase de relación donde te puedes decir las cosas más duras con el cariño más genuino. Lo que pasó fue repentino, un accidente en la escuela donde trabajaba como asistente de laboratorio. Una fuga de gas, una chispa, una explosión. Nadie lo vio venir. Murió en el acto y con él se fue una parte de mí. Unas semanas después, en un día particularmente difícil, me encontré manejando sin rumbo fijo.
Había salido de casa solo para no pensar, pero terminé pasando justo por la escuela donde todo había pasado. No lo planeé, simplemente tomé una curva y ahí estaba el edificio, cercado con cintas de precaución, ventanas tapadas y un silencio raro en una zona que solía estar llena de ruido. Y fue entonces cuando lo vi. Iba manejando despacio, con la cabeza medio ida, cuando de reojo lo noté. Alguien estaba sentado en el asiento del copiloto. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y los pies subidos al tablero, como solía hacer Michael en mi viejo sofá cuando veíamos películas los domingos. Me quedé congelado. Ni siquiera me atreví a girar la cabeza por completo. No pude ver su rostro, ni su ropa, ni el lunar que tenía justo en la mejilla. No vi sus rizos despeinados, ni escuché su voz, pero supe que era él. Lo sentí. No sé cómo explicarlo, pero Michael tenía una forma de estar presente. Una energía que llenaba el espacio, que lo volvía más ligero. Y esa sensación estaba ahí, en el auto, como si todo se hubiera detenido por un segundo. Por un momento sentí una especie de paz, como si las preguntas que me venían carcomiendo desde el día de su muerte, el por qué, el para qué, el qué habría pasado si, se apagaran en silencio. Pero luego vino el golpe de realidad. Michael nunca había estado en ese auto. Nunca lo llevé a ningún lado en ese coche. Era nuevo, lo había comprado después de su muerte. No había forma de que su presencia estuviera asociada a ese lugar. Y sin embargo, ahí estaba, sentado como si fuera lo más normal del mundo, con esa actitud suya de ¿y ahora qué hacemos? Frené en la siguiente esquina y me bajé del auto. Necesitaba respirar. Miré hacia el asiento del copiloto, vacío, por supuesto. Pero el aire dentro del coche seguía cargado de algo que no supe nombrar. No conté esto a nadie durante mucho tiempo. ¿Cómo decirle a alguien que viste a tu amigo muerto sentado en tu auto sin parecer que estás perdiendo la cabeza? Pero no lo sentí como algo terrorífico. No fue una alucinación ni un delirio de duelo. Fue él. No como una aparición fantasmal, sino como una despedida que se me había quedado pendiente. Desde ese día no volví a verlo. Pero algo en mí cambió. No sé si fue su forma de decirme que estaba bien o una especie de permiso para seguir adelante. Lo que sí sé es que, aunque su cuerpo ya no esté, hay algo de Michael que sigue viajando conmigo, incluso si no puedo verlo con claridad. Y cada vez que paso por esa calle, bajo la velocidad, casi como un reflejo, porque en algún rincón de mi cabeza aún espero volver a sentirlo ahí, como si nunca se hubiera ido del todo. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores de esta familia de tenebrosos. Gris RME, Irene Sofía Jiménez, Linda Barnini 4252, Roberto Saldívar Medina 2116, Marisa Sanacost 5307, Patricia Matus-T7D, Lorena Chopin 2745, Edgardo García-P9Q, Asdrubelt 3082, Ana Gandarilla 6883, Carlos Cav 172, Mode Gutiérrez Débora 1973. Una mención especial para Gabriel García Miranda 7846, María Elena Molina 2583, Javier Cano-W1Q, Lucía Vanessa, Andy Merengue, Stella Mendoza 7486, Selene García 8618, Lady Antelo Paredes-BG1VF, Celia Hernández-R3J y Bianca Mendoza 947. Gracias por su apoyo constante e incondicional. Nos encanta leer sus mensajes en cada video. Valoramos mucho el apoyo que nos muestran con cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada experiencia compartida. Eso nos motiva a seguir creciendo y mejorando. Gracias por escucharnos, por compartir sus ideas, teorías, historias y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 16,400 miembros de esta increíble familia de tenebrosos. En este universo y en todos los posibles, su apoyo es lo que mantiene viva esta familia de tenebrosos. Sin ustedes, este viaje sería solo un eco perdido en el multiverso. Y recuerden que si tienen una historia que compartir,
Nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososinbox@gmail.com. Ahora también pueden encontrarnos en Facebook como Encuentros Tenebrosos y nuestro canal hermano Experiencias Tenebrosas en YouTube. No olviden seguirnos y darle like a la página para no perderse las próximas sorpresas que tendremos para ustedes por nuestro primer aniversario. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.